con Ruth del Salto. Hoy ponemos sobre la mesa de debate en ángulo el sistema de justicia penal en América Latina, en una región marcada por la violencia, la impunidad y el hacinamiento carcelario. Nos preguntamos, ¿estamos haciendo justicia o simplemente castigando? Con el modelo de El Salvador, que según su presidente, el presidente Bukele, ha ganado atención internacional por su dureza, surgen algunas interrogantes que son clave. ¿Es eficaz? ¿Es ético? ¿Puede replicarse en otros países? Enseguida, en ángulo, vamos a abordar los retos, las controversias, los caminos posibles hacia un sistema penal más justo, humano y efectivo. El sistema penitenciario de El Salvador se rige por el orden, el control y la disciplina. Nuestro programa de reinserción, Plan Cero Ocio, es uno de los mejores del mundo. Más de 48,000 privados de libertad, que no son pandilleros, trabajan para reducir su pena y para el beneficio de nuestra sociedad. 6,500 reos trabajan en el taller de maquila textil, donde producen hasta 600,000 prendas al mes. En el taller de zapatería, se proyecta que más de 6,000 reos elaboren 150,000 pares de zapatos mensualmente. Más de 15,000 reos trabajan fuera de prisión con la constructora El Salvador. Y el número sigue creciendo. Ahora también tenemos 62 cuadrillas renovando escuelas en diferentes puntos del país. Además, cerca de 8,000 privados de libertad trabajan en comisiones como fumigación, jornadas de limpieza, reconstrucción y mantenimiento de hospitales. Y este video extenso que fue publicado de aproximadamente 3 minutos indica que son más de 48,000 privados de libertad que no son pandilleros los que trabajan a cambio de reducir las penas, aunque reportes de medios locales en El Salvador están indicando que están detenidos en el marco de un régimen de excepción vigente, recordemos, en El Salvador desde marzo del 2022 y estarían trabajando a pesar de no tener condenas. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. En ángulo en Panamá le voy a dar la bienvenida a Macarena Olona, el abogado del Estado. Es política española, experta en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa Ángulo. Muchísimas gracias por la oportunidad y agradecer también a los estudios de Next Panamá la oportunidad que me dan de estar utilizando sus medios para que celebremos esta conexión. Un abrazo fuerte a Colombia. Gracias. Gracias por participar con nosotros para toda América Latina. Saludo en El Salvador a Misael Rivas. Él es criminólogo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Ana Ruth. Un fuerte abrazo para Macarena allá en la madre patria y a todos los televidentes que siempre están fieles, aquí dispuestos a esta tertulia. Gracias por estar con nosotros. También en El Salvador voy a saludar inmediatamente en Ecuador, darle la bienvenida a Carla Álvarez, experta en seguridad y sistemas carcelarios. Gracias por estar con nosotros, Carla. Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de NTN. Gracias a los tres por participar en esta introducción. Quiero empezar y abrir el debate. Cada uno de mis panelistas hablar sobre las prisiones, también la justicia penal en nuestra América Latina, de acuerdo a la experiencia, lo que han podido visitar también en el caso de la política española que nos acompaña, que conocen muy bien la realidad de algunos países de nuestra América Latina. Son una solución, se está dando una solución efectiva para reducir realmente la criminalidad o perpetúan un ciclo de violencia, como también sucede en algunos países de nuestra región. Voy a darle la palabra inmediatamente. Macarena, empiezo con usted. Para mí es un verdadero honor estar ahora mismo en Panamá y mañana volaré hacia Colombia porque soy una profunda enamorada como española de la hispanidad. Y específicamente mi ámbito es la seguridad. En ese ámbito es un privilegio poder estar aprendiendo de los mejores. En este momento, el plan de seguridad más efectivo del mundo, con hechos objetivos, es el que ha puesto en marcha el presidente Nayib Bukele, ejecutado por sus inmediatos mandos, el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa. Y esto es con datos objetivos. El Salvador ha pasado de ser el país más violento del mundo
como era en el año 2019, antes de la llegada del presidente Nayib Bukele, a ser el país más seguro del hemisferio occidental y con una siguiente meta fijada por el presidente Nayib Bukele, que es convertir El Salvador en el país más seguro del mundo. Permítanme que deje algo muy claro. Este logro objetivo, el presidente Nayib Bukele ha puesto en marcha el plan de seguridad más efectivo del mundo, tiene un mérito extraordinario, porque se ha hecho con la ley en la mano. Y yo hablo en mi condición de jurista, soy abogado del Estado en la madre patria, en España. Porque combatir el crimen, como me explicaba el ministro de Seguridad, mi querido Gustavo Villatoro de El Salvador, combatir el crimen convirtiendo al Estado en un criminal es lo más sencillo. En cambio, combatir al crimen con la ley en la mano, que es lo que está demostrando y haciendo El Salvador, esa es la dificultad. Y hoy, afortunadamente, se lo dice quien ha podido recorrer los distritos, las barriadas, las colonias más peligrosas de El Salvador antes de la llegada de Nayib Bukele y, por tanto, más peligrosas del mundo. Hoy, lo que a mí me traslada el pueblo, es esperanza y profundo agradecimiento hacia el presidente Nayib Bukele. Misael, quiero conocer de parte suya, después de escuchar la primera intervención, ¿qué criterios se están usando en El Salvador precisamente para hacer este tipo de afirmación que hemos visto publicada en redes sociales por el presidente Bukele sobre el hecho de tener el mejor sistema penal del mundo? Así, a boca llena, ¿cuáles son esos criterios que se han tomado en cuenta? En primer lugar, lo que es el criterio desde el punto de vista penal, también soy abogado penalista de El Salvador, ha sido la reforma de la Corte Suprema de Justicia, tratando de tener juristas que están siendo renombre en mi país para poder darle la agilidad y darle la consistencia libre de lo que es el mandato vertical a los jueces. A pesar de que antes ya lo teníamos, pero siempre había aquellas peticiones, favoritismos que hacían a través de la Fiscalía y de otros jueces. Eso en este momento se está evitando, tal vez no en un 100% porque estaría siendo demasiado iluso, sino que yo calculo que estamos entre un 67 y un 75% y va mejorando, eso va subiendo en mejora porque quedan al descubierto los jueces que están en contra de lo que es la justicia en El Salvador. Luego ha sido muy importante tener ese matrimonio, Asamblea Legislativa, Congreso para ustedes y órgano ejecutivo, ya que no se está viendo esto como un negocio jurídicamente legal que se tenía antes, que teníamos demasiados partidos y demasiada gente opinando y todos queriendo sacar no solo lo que se conoce en el argot común como raja política, sino también un poco de dinero para sus bolsillos, a tal grado de que están siendo perseguidos y están siendo enfrentados a la ley. El sistema penitenciario de nuestro país ha dado una mejoría. En primer lugar, teníamos 19 centros penitenciarios o de readaptación, se redujeron a 10 y aumentó a 11 con el SECOT. En este momento entiendo que se está construyendo otro lugar para lo que es solamente el centro de acopio para los corruptos. Esa forma en que están dividiendo efectivamente el cero ocio, que son los que no son mareros, y lo que son los mareros, para mí está bien atinado, ya que nosotros no reconocemos en la Constitución cadena perpetua, pero se está haciendo un cumplimiento de cadenas continuas, recuperando el derecho a la libertad y después lo vuelven a procesar o lo hacen cumplir una sentencia pendiente. Esa es una de las magias que tiene este plan, porque era de resolver, si en El Salvador solo se permitía hasta 30 años, 35 años de sentencia, era difícil con todos los sistemas que teníamos demasiado humanitarios para un país que no fue preparado en el momento que se implementó. Tenemos nosotros de que este sistema nos está ayudando. Ahora se han ensayado cosas como, por ejemplo, las que hacen Noruega, Holanda y países nórdicos, que es prestarlas o alquilar o rentar las cárceles que no se utilizan para ayudarle a las poblaciones de otros países, como se dio con el caso de Trump. Creo que el sistema está siendo muy respetado, está siendo muy bien evaluado por las personas.
obviamente tiene sus cosas que se ha ido mejorando, pero esto quiero dejar bien claro, como dice la colega Macarena, en El Salvador se está haciendo con la ley en la mano. Yo no entiendo por qué siguen muchas personas diciendo que no hay debido proceso y que no se está haciendo nada amparado a la ley. Si nosotros, para empezar, del artículo 29, 28, 29, 30, 31 de la Constitución, estamos hablando del sistema que permite el régimen. Segundo, sí hay debido proceso, porque el régimen solamente retrasa 15 días versus los 3 días que se tienen de término de inquirir, se pasa 15 días solo para terminar de poder amalgamar pruebas y sistemas y procesos en contra de los grupos de mareros. Por tanto, eso está avalado. Y luego de eso, el principio de inocencia sí se respeta en El Salvador para todos, inclusive para los mareros, porque reciben lo que son la oportunidad de ser defendidos. Y hay abogados salvadoreños que están defendiendo mareros particularmente y el sistema de la Procuraduría General. Ya, voy a darle la palabra ahora a Carla, un poco en el entendimiento del espectro de América Latina y ahora pues también mencionando un poco lo que sucede en el Ecuador, llevando también a colación lo que han dicho sus antecesores sobre El Salvador. Pero en el Ecuador, en más de una ocasión, se dice que los bastiones de las bandas son las cárceles. ¿Cómo se puede sustentar esa afirmación, aterrizando el tema en nuestro país, en el Ecuador, donde se conoce que se han tejido algunas alianzas criminales, incluso fuera de los barrotes de las cárceles? Bueno, es interesante lo que han dicho los panelistas anteriores, pero me parece que uno de los principales problemas que tiene el caso de Salvador es que presenta la ilusión de que los otros países pueden seguir el modelo de manera irrestricta. Y a veces se cumple o se sigue la receta de El Salvador sin implementar pues todas las cosas que se han hecho en este país y sin considerar las diferencias brutales que tenemos entre, por ejemplo, la extensión, la cantidad de población que tienen los países, incluso los recursos naturales con los que cuentan o la infraestructura que se necesita para mejorar el modelo. Entonces, El Salvador efectivamente ha sido un modelo en el que se ha bajado la violencia de una manera absolutamente significativa y tenemos el caso del Ecuador que ha seguido justamente la trayectoria contraria, que es el incremento significativo de la violencia hasta convertirnos en el país más violento del continente americano, sin contar el Caribe. Entonces, claro, el caso Bukele es un caso donde hay una inversión en infraestructura carcelaria, hay una inversión también social que no se puede desconocer y aunque hay algunos cuestionamientos, pues hay una preocupación del Estado por sostener el sistema carcelario y sostener el sistema penal. Eso no ha ocurrido en los otros países. En Ecuador, el crecimiento de la población carcelaria no ha sido atendida con los mismos recursos de infraestructura, pese a que hemos tenido las crisis más violentas del continente dentro del sistema carcelario. No se ha invertido adecuadamente en mejorar condiciones de vida y lo que sí hemos tenido es un cambio en el sistema penal, de manera que se han ido aumentando las penas y han ido creciendo los delitos y ahora resulta que tenemos un sistema penal que genera muchísimas posibilidades de caer en la cárcel, pero no hemos acrecentado la infraestructura carcelaria. Esto genera hacinamiento, ha generado pues que las cárceles estén dominadas por las pandillas, por los grupos criminales y ha hecho que el sistema carcelario se vuelva el epicentro de toda la criminalidad que vive el país y de la violencia también. Entonces creo que es indispensable que los países puedan leer sus propias condiciones para aplicar un modelo como el que se está debatiendo en este momento, que es el de El Salvador. De acuerdo, ya vamos a hablar más adelante cuán aplicable es, por ejemplo, en el Ecuador, en otros países, también en Costa Rica también se habla de un sistema penitenciario muy parecido al que tiene en El Salvador Nayib Bukele. Carla, antes de ya empezar con esta segunda ronda, preguntar, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, a criterio suyo, entre seguridad efectiva y seguridad basada en lo que algunos denominan represión?
también preguntarle, ¿dónde se ubica El Salvador, del país que estamos hablando ahora, en este espectro? Bueno, o sea, definitivamente la seguridad efectiva es aquella que no necesita llevar a los ciudadanos y ciudadanas a prisión por el cometimiento de un delito. Esto significa que hay que trabajar en los factores preventivos, que son los que están asociados directamente con el involucramiento en el delito y la criminalidad. Uno de estos factores que está muy relacionado, por ejemplo, es el desempleo, ¿sí? O la impunidad, o la falta de law enforcement, como se diría en inglés, que es el cumplimiento de la ley, o la corrupción. Son factores que llevan al crecimiento de la criminalidad. De alguna manera, esto también se ha trabajado en El Salvador, se ha trabajado en el sistema penal, se ha trabajado en la infraestructura y se ha trabajado también en la dotación de servicios básicos y de protección social a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Me parece que haciendo una comparativa con el caso ecuatoriano, que es un caso que se ha vuelto paradigmático y que no hay cómo dejar de referirse, es que las medidas punitivas no han ido de la mano con las otras medidas, como ya dije anteriormente, y eso hace que la seguridad sea meramente punitiva, meramente de castigo y no evita que haya la intención o que haya el involucramiento de la sociedad, incluso de niños, niñas y adolescentes, que ese es el caso que estamos viviendo y que estamos viendo con tanto escándalo en el país. Necesitamos no solo pensar en la represión o en el castigo, necesitamos pensar en todas las condiciones que se requieren para evitar que la gente se inserte en las mafias criminales, ya sea por voluntad o por necesidad. Necesitamos también que el sistema penal, el sistema de justicia, que el sistema de policías y militares que están este rato a cargo de la seguridad, pues sean unas instituciones limpias, depuradas, que no estén en connivencia y que no estén trabajando con el crimen organizado. Necesitamos que las cárceles dejen de ser un colador donde la gente se puede fugar con tranquilidad. Entonces, necesitamos todavía trabajar en consolidar la infraestructura y en el Ecuador y salir solamente el decreto o la normativa que casi son medidas discursivas y empezar a trabajar más proactivamente en la consolidación institucional en materia de seguridad. Vamos ahora a hablar, le voy a dar la palabra a Macarena inmediatamente a usted para hablar de los efectos que ha tenido, por ejemplo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, en la reducción de homicidios en El Salvador. ¿En qué concuerda, en qué discrepa también con lo que hace un momento expresaba Carla? Bueno, tengo que decir que para mí fue un privilegio el pasado mes de noviembre ser la primera española que visitó el CECOT, el Centro de Confinamiento de Terroristas, la cárcel de máxima seguridad, de mayor amplitud de toda América, que además ahora va a prestar un servicio de seguridad fundamental a la primera potencia del mundo, como es Estados Unidos. Y esto es algo extraordinario si tomamos en consideración que estamos hablando del país más pequeño de América, como es El Salvador, el pulgarcito de América, que además viene de ser el país más peligroso del mundo. Por contextualizar la dimensión del milagro que estamos hablando en El Salvador. Y para mí siempre es muy importante precisar. Habla quien no cobra un solo dólar de los salvadoreños, sino que habla por convicción y por amor a su pueblo, con la esperanza de que algún día el modelo Bukele de seguridad pueda llegar a Europa y particularmente a España, donde nuestro declive moral ha llevado a una situación de absoluta inseguridad, entre otras gravísimas consecuencias. Frente a quienes hablan de vulneración de derechos humanos en el CECOT, yo puedo afirmar en primera persona y dar testimonio que se respetan absolutamente todos los derechos humanos. Lo que no hay son cárceles de 5 estrellas, como ocurre en Europa y particularmente en España, donde, por ponerles el ejemplo más reciente, la semana pasada ingresó en prisión en España el que era el número 2 del presidente del gobierno de España, y cuando yo publiqué las imágenes del interior de la prisión donde ha ingresado por presunta corrupción, mostré la piscina de inmensas dimensiones con la que cuenta el penal, el centro penitenciario. Una piscina que, permítanme decirles, muchos españoles honestos y honrados no pueden permitirse porque no tienen dinero para pagar siquiera sea el acceso a una piscina pública municipal.
En el CECOT, los presos tienen su comida garantizada, tienen su ropa garantizada. Como decía mi colega Michelle, a quien mando un fortísimo abrazo, tienen igualmente su sistema judicial garantizado, se celebran juicios, si bien telemáticamente para evitar el riesgo de fuga, donde están presentes abogados. Yo lo he visto, tienen un médico 24 horas. ¿Saben ustedes qué pensé yo cuando estuve presente en el CECOT y vi a esos terroristas pandilleros? Porque una de las medidas fundamentales en El Salvador para combatir el crimen de los pandilleros fue declarar organizaciones terroristas a los pandilleros y modificar el Código Penal para que la simple pertenencia e integración en las organizaciones terroristas permita una condena, que es algo que hicimos en España para luchar contra ETA. Ya saben ustedes, la organización terrorista española que azotó duramente con más de 1.000 víctimas mortales asesinadas, especialmente en el País Vasco. Lo que está evidenciándose en el CECOT es que el principio de autoridad es el que tiene que imponerse por parte de un gobernante que ama a su pueblo. Porque, como dice el presidente Nayib Bukele, el gobierno que no combate al crimen se convierte en cómplice. Y como pudimos escucharle en ese discurso extraordinario en español en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, hay quien dice que el presidente Nayib Bukele encarceló a miles, pero la realidad, la purita realidad, es que liberó a millones. Y lo que yo atestiguo, como les decía, cuando estuve allí presente frente a los pandilleros, con todos sus rostros, con esos tatuajes que muestran, conforme más tatuajes tienen, que están a un nivel más alto en la organización criminal, lo que yo sentí es que estaba todo en orden. Porque el mal, que es lo que yo pude mirar a los ojos, el mal, estaba entre rejas. En cambio, el pueblo honesto estaba protegido y libre detrás de esos barrotes con el mal encarcelado. Carla decía algo que es fundamental. Una de las medidas más efectivas y necesarias para poder combatir el crimen y convertir el país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental fue invertir en el sistema penitenciario. Pero previamente a eso, la primera medida fue reforzar y dotar de los medios necesarios a los perros pastores. Nuestros hombres y mujeres de honor uniformados, tanto de la Policía Nacional Civil como los militares, que están llamados a proteger al pueblo, con una vocación y un amor al pueblo tan grande, que les hace dejar a sus familias cada día que visten esas benditas botas en sus hogares para salir a la calle a proteger a las familias de los demás. Hay que cuidar a nuestros perros pastores, porque, como también dice el presidente Nayib Bukele, quien perdona al lobo sacrifica a las ovejas. El modelo Bukele de seguridad, que es sobre el que yo hablo a lo largo de toda España en las conferencias absolutamente gratuitas que imparto, se basa en un principio fundamental, y es tener muy claro que no todos los derechos humanos son iguales. Por supuesto que hay que respetar los derechos fundamentales de los terroristas presos, por supuestísimo, y se hace en El Salvador, reitero, yo doy fe. Pero hay un derecho por encima de cualquier otro, en El Salvador y en cualquier parte del mundo. Por eso es absolutamente replicable el modelo Bukele de seguridad, adaptándolo a las realidades nacionales, como bien indicaba Carla, de cada país, incluido Europa, incluido, por lo que a mí me atañe, España. El derecho fundamental que está por encima de cualquier otro es el derecho a la vida. Hay que tener en cuenta. Vamos a dejarlo hasta ahí, Macarena, para seguir analizando lo que usted dice, lo de la aplicación, los derechos fundamentales, por supuesto, y la aplicación de estos modelos carcelarios también en otros países de la región. Antes quiero escuchar a Misael y también pedirle su criterio. ¿Qué decir, Misael, cuando en El Salvador, por ejemplo, se cuestiona el hecho de suspender ciertas garantías constitucionales como herramientas de lucha contra las pandillas terroristas? ¿Quieres que te cambie? Bueno, lo que es la suspensión de garantías constitucionales, e incluso a partir de la segunda vez que se pidió el régimen de suspensión, ya se redujeron, porque en la primera se evitaban aglomeraciones de personas, por ejemplo, en centros religiosos, en centros sociales, etcétera. En el segundo mes ya eso se reguló y se fue directamente a suspensión de garantías del artículo 11 y 12 de la Constitución con respecto a la garantía procesal del término de inquirir y de estar pasando directamente a la captura, y cuando llegaban al centro de detención se le hacía el conocimiento del por qué estaban siendo detenidos, y eso era por la agilidad. Aquí hay una cosa que tenemos que hacer claro, y me alegra mucho que Macarena esté dando la fe, que a mí me cuesta aquí contra gente que es opositora y detractora de mi país, estarles diciendo que me demuestren, incluso aquí contigo, Ana Ruth, Ruth,
he tenido que decirles que demuestren dónde están esas investigaciones que dicen sostener. Y voy a retomar un punto muy importante. En 1985 empezamos a estudiar los derechos humanos como se conocen en las Naciones Unidas. Y ese fue un boom porque en ese año se estudiaba la penología, la victimología como algo novedoso y la criminología tomó garra. Sin embargo, los derechos humanos que se tienen era para defender al civil frente a lo que era el gobierno, parte del Estado, por las razones de aquel entonces. Ahora, en El Salvador se demostró que las maras mantenían sometido a nuestro gobierno y el gobierno se declaraba indefenso hasta que el presidente Nayib cambió la situación a partir de marzo del año 2022, cuando ya la lucha frontal fue todavía más acérrima. ¿Y cómo fue esto? Fue simplemente demostrar que ellos tenían una fuerza como el mismo gobierno o el mismo Estado. Era un Estado paralelo. Sometían, mataban a su discreción y eso fue lo que nosotros se pudo combatir. Por lo tanto, derechos humanos tiene que verse ahora que las categorías de criminalidad como la mafia organizada, como el crimen organizado de los mareros, se puede comparar con un Estado. Por lo tanto, esos derechos humanos tienen que verse con diferente perspectiva y con diferente análisis para poderle demostrar. No estarse abrazando y aferrando a conceptos del año 85. Vamos a volverlo del corte comercial. Esto es Ángulo, hablando sobre el sistema de justicia penal en nuestros países de la región de América Latina. Volvemos. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Según datos del World Prison Brief, vamos a ver un poco cuál es la situación de las cárceles en Haití, que operan en el 2024 al 302% de su capacidad. Esto lo convierte en el país latinoamericano que peor tiene a sus reclusos respecto a su capacidad sobrelimitada. En segundo lugar, lo ocupa Guatemala con una tasa de ocupación de casi el 300%, seguida de Bolivia, que roza el 288%. De acuerdo con Inside Crime, los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe también se han convertido en una de las principales incubadoras del crimen organizado. Según el sitio, el hacinamiento ha creado muchos más problemas de los que se han podido resolver encarcelando a los sospechosos de manera masiva. Los prisioneros viven en condiciones, según este reporte, condiciones deplorables e inhumanas. Esto los hace vulnerables también a la coerción y a reclutamiento por parte de otras bandas criminales más sofisticadas. Seguimos aquí en Ángulo y seguimos hablando, Carla Álvarez, experta en seguridad, hablando un poco de los sistemas que hay en nuestra región, en América Latina. ¿Qué papel deberían jugar, en este caso, las instituciones regionales en la supervisión de estos sistemas penitenciarios en América Latina, que de alguna u otra forma muchos países adolecen del mismo problema? Sobrepoblación, se convierten en estructuras en donde pues se profundizan los niveles de criminalidad incluso. Bueno, es una gran pregunta y porque realmente es el sistema interamericano, es el control de las instituciones internacionales los que pueden llamar la atención sobre lo que pasa en las cárceles latinoamericanas, ¿no? Y de los otros países de los otros continentes. En este caso, nosotros tenemos que hay muchas llamadas de atención en múltiples sistemas carcelarios, sobre todo aquellos que están más precarios, y debo referirme al sistema carcelario ecuatoriano indudablemente, porque claro, como tú mencionas, hay pues un hacinamiento vergonzoso, digamos, en algunas cárceles. Y este hacinamiento que podría resolverse con una inversión en infraestructura carcelaria o con una revisión de los tipos penales, es decir, o ampliando la infraestructura, se puede reducir el hacinamiento, o reduciendo la cantidad de gente que va a parar a la cárcel, pues estas medidas no se toman en los países.
Y esto es grave. En el caso ecuatoriano también tenemos un crecimiento del hacinamiento carcelario, todavía tenemos ofrecimientos de mejoramiento de infraestructura carcelaria, pero lo que sí que todavía no se cumplen, lo que sí hemos tenido es que los tipos penales empiezan a aumentar y también el tiempo de condena para los reos, lo cual complica la situación carcelaria. Por otra parte, también el sistema internacional, el sistema de Naciones Unidas ha llamado la atención sobre una cosa que está pasando en el Ecuador y es el brote de tuberculosis, que es por malas condiciones alimenticias y por condiciones insalubres de reclutamiento. Entonces, tenemos más de 1.100 casos en 36 cárceles del Ecuador de personas con tuberculosis y no es reciente, solo que el sistema internacional apenas acaba de llamar la atención sobre ese asunto. Pero la respuesta un poco de la sociedad y la respuesta del gobierno ha sido más bien plantearnos la posibilidad de que los menores de edad pasen más tiempo en la cárcel o sean juzgados como adultos o se incrementen los tipos penales. Y es sobre este punto que yo quiero llamar la atención. El mejoramiento de las condiciones carcelarias, la ampliación de la infraestructura carcelaria definitivamente es una necesidad en América Latina y no me voy a pronunciar en contra de ello en lo absoluto. ¿Por qué se necesita? Se requiere. Sin embargo, es importante decir que las condiciones de prevención también deben ser una prioridad en la inversión de los gobiernos, ¿no? Hay países que tienen una criminalidad como muy grande, que enfrentan el crimen, pero también son países que tienen mucha desigualdad, que tienen muchos factores de riesgo para el involucramiento en la criminalidad, y en eso también tienen que trabajar los gobiernos. A veces se piensa que, por ejemplo, el modelo Bukele es un referente únicamente en lo que respecta a la construcción de infraestructura carcelaria. Y ese es un punto en el cual podemos tener una referencia definitivamente de El Salvador. Pero también hay que tener pues, el análisis de las otras políticas que se deben implementar para que no nos convertamos en un estado punitivo, claro, o en estados punitivos, autoritarios, vulneradores de derechos. Carla, voy a darle la palabra antes de irme a la pausa comercial. Macarena Olona, sobre los sistemas de justicia penal. ¿Qué decir? Estos que prometen o están llamados a ocasionar en este caso el orden, pero muchas veces están entregados justamente a la violencia, impunidad, represión en las cárceles donde reina el hacinamiento incluso. Hay que tener en cuenta algo fundamental, pero que es básico, y que es otro de los grandes éxitos del modelo Bukele de seguridad. Debemos partir de un principio, que en Europa y particularmente en España no se está aplicando. Y es tener muy claro que hay monstruos escondidos en nuestra sociedad, que la finalidad de darles caza por parte del Estado a través de las fuerzas del orden, la finalidad no es que cumplan una pena privativa de libertad, es apartarles de por vida de las calles. Porque hay monstruos que no son reinsertables en sociedad. El presidente Nayib Bukele explicaba, y Michael, mi querido colega salvadoreño, ha hecho mención a ello con anterioridad, con ocasión de la visita del presidente Nayib a Costa Rica, cuando anunció que El Salvador ponía a disposición de Costa Rica la ayuda que España había denegado cuando tuvimos la grave emergencia, la grave riada en España, y Costa Rica sufrió el huracán Rafael. Nayib Bukele explicó que uno de los grandes secretos de la efectividad del modelo Bukele de seguridad es que todos los poderes del Estado se habían alineado con una misma visión detrás del plan. Esto es absolutamente fundamental y es uno de los grandes logros que se han conseguido en El Salvador. Reitero, con la ley en la mano, cumpliendo exquisitamente la Constitución, porque el estado de excepción es un régimen absolutamente democrático, constitucional, que igualmente está contemplado en la Constitución española, por ejemplo, y que precisamente es el que declaró nuestro Tribunal Constitucional que tendría que haberse declarado cuando durante la crisis sanitaria como consecuencia del COVID en España se declaró un estado de alarma y no un estado de excepción, que es precisamente más protector para la ciudadanía por las medidas que exige adoptar, que son las que se están adoptando en El Salvador y las que se podrían adoptar equivalentemente en España si se hubiese declarado el estado de excepción. Esos monstruos, por mucha educación, por mucha reinserción, tienen un componente genético
que les hace absolutamente ser incapaces para reinsertarse en sociedad. Son los menos, pero un sistema tiene que estar preparado para proteger al pueblo frente a esos monstruos también. Macarena, vamos a ir a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con las conclusiones en ángulo, empiezo con Misael, luego le doy la palabra a Macarena y a Carla. Después del corte comercial, esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El gobierno de Rodrigo Chávez proyecta la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad y para ello ha buscado inspiración, según dicen algunos medios de comunicación, en el centro de Nayib Bukele, donde recluye a decenas de miles de pandilleros desde el 2023. Aunque Costa Rica no busca crear una copia exacta, sí va a replicar muchos aspectos del modelo salvadoreño. También en medio de una grave crisis de seguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio inicio a la construcción del Centro de Privación de Libertad en Santa Elena. Se trata de una de las 2 cárceles de máxima seguridad que el mandatario prometió durante la época de campaña electoral, que finalmente lo llevó a la presidencia. Tiempo de las conclusiones ya en ángulo para mis panelistas, una ronda rápida, 1 minuto para cada uno. Voy a empezar con usted, Misael. Reflexiones. Las prisiones no deben ser una fábrica de criminalidad, sino una herramienta para que haya una transformación social. ¿Qué podemos agregar a esto en 1 minuto? Misael, lo escuchamos. Gracias. En el mundo entero tenemos que empezar a ver que las fábricas de delincuentes son esas prisiones en donde se cultiva el hacinamiento y lo que es el olvido social. Lamentablemente eso se ha dado alrededor de Iberoamérica y en algunos países asiáticos. ¿Cuál es la respuesta? Alinear lo que es la visión de nación y proyectar a realizar lo que se conocería como el avance penitenciario de reinserción y el reconocimiento de que no hay personas como estos criminales monstruosos, como dice Macarena, que estos no se pueden reinsertar, no tienen la capacidad psiquiátrica, psíquica o psicológica. Por lo tanto, para estos tiene que haber un confinamiento y en algún momento, después de unos 30 años, podría haber una reincorporación, pero no una reinserción. Ahora, con los que se pueden reinsertar, se tiene que hacer el modelo amigable pro construcción de sociedad y no lo que es la culpa de la sociedad. Normalmente el Estado, como en Europa, en los países nórdicos, se echa la culpa en qué falló el Estado. Pero el Estado no puede estar fallando en la conceptualización genética de cada individuo. Y es por eso de que el grupo que debe de estudiar a cada uno debe de estar conformado por un trabajador social, psicólogo, psiquiatra, un abogado dirigido por un criminólogo, para que esto dé una respuesta al pueblo de cómo combatir realmente la criminalidad. Pero esto no va a ser, solo cierro, esto no va a ser posible si no reconocen que los órganos de auxiliar de justicia, como las agencias federales de seguridad, etcétera, o policías, no están respaldadas por lo que son las leyes. Y el sistema judicial debe de pasar a integrarse. Gracias. Gracias, Misael. Carla Álvarez, también 1 minuto. ¿Cómo puede América Latina construir sistemas penitenciarios más justos, humanos también, si se puede decir, y eficaces, en lugar de ser solo represivos? Adelante. Bueno, creo que es importante recordar una cosa. En 1994 el PNUD ya dijo que era la seguridad humana y habló de libertad de necesidad y libertad de miedo. Definitivamente, para que la sociedad esté en libertad de miedo necesitamos sistemas penales, justicia, policías, militares, cárceles, y eso está muy bien, trabajar en ello, pero no debemos olvidarnos de trabajar en la libertad de necesidad. Es decir, un sistema que solo se concentra en la libertad de miedo es un sistema que no está operando con sus 2 patas o con sus 2
ejes. Necesitamos que los gobiernos miren y tengan soluciones estructurales. Si no se entiende que el narcotráfico es un problema de economía global, de economía política internacional, no vamos a resolver el problema. Necesitamos tener las dos aristas en cuenta y no solamente promocionar o alabar un sistema punitivo. Necesitamos tener una visión integral para poder vivir en paz realmente en las sociedades latinoamericanas. Gracias, Macarena Olona. Su turno también en un minuto. Adelante con su conclusión. América Latina, como pueblos hermanos que somos, en España, El Salvador antes era conocido como el faro de América. Ahora realmente, y es el gran legado del presidente Nayib Bukele, es que se ha convertido El Salvador, el modelo Bukele de seguridad, en faro para el mundo. El gran mérito del presidente Nayib Bukele, que ha transformado el país más violento del mundo en el más seguro del hemisferio occidental, es precisamente que demuestra al mundo que con voluntad política, determinación y valentía, el gobernante que quiere proteger al pueblo puede hacerlo porque es su primer deber. Sin seguridad no hay libertad. Y El Salvador lo que ha demostrado es que con la ley en la mano, el gobernante que quiere combatir el crimen, desde luego que puede hacerlo, y eso es lo que podemos replicar en el resto de países. El CECOT se ha convertido en el símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado. El gran legado del presidente Nayib Bukele es esa gran alianza de las naciones contra el crimen organizado que tiene su base y están haciendo en El Salvador, de la que ya forman parte Costa Rica, Argentina, con el gran impulso ahora de la administración Trump, que ha colocado precisamente al presidente Nayib Bukele como su líder preferente en América. Fuerza y honor. Paso a nuestros anunciantes. Volvemos en un momento más. Esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El debate de hoy en Ángulo sobre el sistema de justicia penal en nuestra América Latina, entre cárceles desbordadas, procesos viciados también, y los retos enormes para resolver las raíces del problema. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Macarena Olona, abogado del Estado, política española, experta en temas de seguridad, conocedora mucho de la realidad de América Latina. También voy a agradecer a Misael Rivas, criminólogo, y a Carla Álvarez, experta en seguridad y sistemas carcelarios. Gracias a los tres por participar. Hasta una nueva oportunidad. Me despido, soy Ruth del Salto. Los espero en otra emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.